Mi ida a México y el nacimiento de mi hija. Capítulo 41. Título: Mi ida a México. Como a los 3 días se tenía que regresar mi comadre Lucha para México, y yo por galantería la acompañé. Salimos de Río Verde a las 2 de la tarde, llegamos a San Luis a las 8 y ahí transbordamos en el tren que venía de Laredo para llegar a la metrópoli a las 12 a.m. Ya nos esperaba su mamá Chole, quien al verme le dio mucho gusto. Enfilamos rumbo a su casa y al llegar, la primera que salió a recibirnos fue Mari, a quien al verla me entró aquel recuerdo tan hermoso y triste que viví, y más que seguía igual de bonita. Me recibió muy bien y como ya había preparado la comida, pasamos al comedor. Cuando terminamos, me dijo mi comadre que me iban a llevar a conocer el bosque de Chapultepec. Llegar ahí y me quedé maravillado de la cantidad de gente que había, que pensé que sería difícil para mí andar solo en esos lugares. Me enseñaron lo más que pudieron y ya casi oscureciendo nos devolvimos a la casa en tranvía, que era la primera vez que abordaba uno. Cuando llegamos ya estaba don Plácido en casa, quien también me saludó cordialmente. Cenamos y al terminar me dijo que me iba a llevar a dar una vuelta. Nos fuimos por Avenida Revolución hasta Reforma y yo veía que dábamos vuelta por todos lados y de noche, pues francamente andaba todo confundido. Regresamos a casa y otro día todos salían a trabajar. Yo me aventuré y les pregunté más o menos el rumbo por donde vivían mis tías. Me lo explicaron y tomé el autobús que me dijeron. Preguntando por la calle Cadetes del 47, no batallé y di con la casa. Toqué y salió mi tía Francisca, quien al verme se sorprendió y me pasó inmediatamente. Cuando llegaron sus patrones a comer, me presentó con ellos. Y el señor, muy cordial, y otro tanto su señora, platicaron conmigo. Se vio que les había yo simpatizado y me ofrecieron una cerveza y me invitaron a comer. Advierto que este señor se llamaba Antonio Quijano Cuevas y era descendiente directo de los que fueron los primeros dueños de la hacienda de Angostura, que fueron los señores Espinosa y Cuevas. Desde luego, antes de la Revolución. Pues bien, estos señores eran muy amables y me invitaron a comer. Mis tías, que eran muy respetuosas a pesar de la confianza que tenían con él, ya que lo conocieron siendo un bebé, y aunque le hablaban de tú, siempre le tuvieron respeto, y por eso mis tías me llevaron a comer a la cocina. Cuando terminamos, mi tía me sacó a conocer la colonia que se llamaba La Condesa, una colonia muy aristocrática, y su casa donde vivían estaba casi frente a las famosas rejas de Chapultepec. Ya por la tarde me regresé a casa de mi comadre, los cuales vivían en San José Insurgentes, a un lado del Teatro Insurgentes. Ojo, no confundir con el cine. Cuando regresé a la casa de los Pesina, estuve platicando con el novio de Mari y ese me confundió diciendo que yo era jarocho. Otro día me volví a salir solo y quise conocer la ciudad universitaria, la cual estaba un poco lejos, pero yo, así como estaba de joven, me atreví a irme a pie. Tomé todo Insurgentes Norte y pasé por el parque de la Bombilla, donde asesinaron a Álvaro Obregón. Es un monumento que en su interior tenía el brazo de ese revolucionario, el cual perdió en la batalla de Celaya. En otro posterior tiempo volví a pasar y ya no se encontraba ese miembro. Ignoro si ya se encuentre de nuevo. Y de ahí, caminando de nuevo, llegué a Ciudad Universitaria, conociendo parte de la universidad y su majestuoso estadio, que ahora ya quedó obsoleto. Los siguientes días me la pasé igual, conociendo muchas partes, pero a pie, para conocer mejor. Total, que fue una de caminar que cuando llegué a Río Verde, nada más llegaba de trabajar y me acostaba,
pues no se me quitaba lo cansado. Los años siguieron pasando en nuestro matrimonio y nuestro cariño de esposos se iba acrecentando cada día más y más. Ya mi hijo Miguel Ángel había cumplido 3 años y como supimos que iba a llegar el señor obispo de San Luis, pensamos confirmarlo e invité a don Teodoro Rostro para que nos hiciera favor de llevarlo. Y él aceptó gustoso y a partir de la confirmación me dejó de decir el apodo con que me nombraba, que era Pepe Nava, y me comenzó a hablar de usted y a nombrarme compadre. Qué respetuoso era este señor. Mi esposa se volvió a embarazar, pero yo quería llevarlos antes a conocer la capital mexicana y como tal los llevé. Desde luego llegamos a la casa de mi comadre Lucha, que generosamente me había brindado. Ahí mi esposa conoció a Mari y se llegaron a apreciar mutuamente. José Luis apenas comenzaba a caminar, como tal yo tenía que cargarlo, pues mi esposa ya le faltaba poco para aliviarse. Los llevé a conocer a mis tías, las cuales al verlos los abrazaron con mucho cariño y cuando regresó la familia Quijano se quedaron encantados con ellos. Ellos ya se habían cambiado más al sur de la ciudad, pues vivían en la calle de Cincinnati, de la colonia Nochebuena, a un lado de la ciudad de los deportes, y el coso la Plaza de Toros México. La hija de la familia Quijano, que se llamaba María Fernanda y por cariño Marifer, ya tenía 10 años y se llegó a encariñar con mis hijos. Los llevé a conocer el bosque y desde luego el Museo de Antropología e Historia. Recuerdo que traíamos a José Luis enfermo del estómago y como mala suerte se ensució en una de las salas. Todo apenado y con miedo que nos vieran, saqué mi pañuelo y traté de limpiar, pero no bastó y mi esposa me facilitó un pañal. Afortunadamente nadie se dio cuenta, si no, a lo mejor nos hubieran sacado. Al regresar al pueblo, a los 5 días nació nuestro vástago, que esta vez fue una niña. Esa historia continuará. En el siguiente capítulo les cuento de los problemas que tengo en el trabajo y de cómo conocí a mi padre. No se lo pierdan.